Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Las cosas de eh, mis compañeros de trabajo aquí son tremendas, pero le sacan una sonrisa a uno y qué bueno porque a veces uno llega al trabajo, al estudio, em, tenso por los tapones en la calle, por las situaciones que ocurren en estas fechas. Hay muchas presiones, muchas cosas relacionadas con el estado de ánimo de la gente, que altera el estado de ánimo de la gente. Cuando uno encuentra a sus compañeros y compañeras de trabajo con una sonrisa, con una frase agradable, con un buen deseo, qué bien se siente uno. Ojalá que eh, uno poder transmitir estas formas de vida, porque ojalá que seamos felices. Y no hay que esperar a Navidad para ser felices, simplemente hay que tener un poco de espíritu de armonía, de concordia, de buenos tratos, de entender que la vida es la vida. Le comentaba a Jesús cuando me maquillaba hace un ratito. Uno se maquilla, ¿verdad? Para uno verse un poquito menos feo y menos viejo y menos mal. Le comentaba que hay que disfrutar la vida, porque no sabemos, día a día hay que disfrutarla, porque no sabemos qué va a ser del mañana. Y no porque pensemos que vamos a morir, sino porque debemos disfrutar cada espacio, cada momento, porque los problemas y la vida trae sus propios avatares cotidianos. Ustedes dirán, pero Rudy vino hoy filósofo y vino cargado de buenas... Bueno, vi a Marta Beato ayer, y cuando uno ve mujeres como Marta Beato, uno se inspira, se motiva, porque es una mujer positiva. Siempre se está riendo Marta Beato. Y yo le pregunto, buena amiga, pero ¿y por qué te ríes tanto cuando hace tiempo que no nos vemos cara a cara? Y me dice, porque la vida es así, la vida hay que disfrutarla. Y una sonrisa siempre será buena. Nunca una sonrisa causará perjuicio. Eso es así, eso es así. En estos días es propicio para uno sacar de adentro, porque hay muchas cosas terribles, comenzando por esos tapones. Vean cómo suenan esas bocinas, cómo suenan ese entaponamiento de las calles. Y estamos en un estudio cerrado, acolchado, antirruidos. ¿Y qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? El Listín Diario ha estado publicando una serie de trabajos sobre el deterioro de las cárceles. Interesantes trabajos, voy a comentar un poco sobre este tema. También sobre la flexibilización del horario para los centros nocturnos, ahora con motivo de la Navidad. Fernando Capellán, el empresario de la zona franca de Codevi, allá en Dajabón, un emprendedor y un titán de la perseverancia y de la visión, eh, ha puesto en el contexto unas necesidades. El tema de los paneles solares entra en el tapete de discusión. La Superintendencia de Bancos de Electricidad, encabezado por su ejecutivo principal, el señor Astacio, eh, tienen una visión clara de cómo manejar este tema importante, pero también hay otros empresarios del sector privado y otros que también tienen su visión. Un tema interesante a discutir, porque este no, yo creo que es necesariamente el presente, el futuro, sino el presente. El tema de la Cámara de Cuentas y la elección de sus miembros está en manos de los diputados, pero es interesante las cosas que se están diciendo, que están circulando en círculos importantes de la sociedad dominicana. A propósito del reportaje que mencionaba en la edición de ayer de Oye País sobre las repatriaciones de haitianos, el Listín Diario trae hoy unas cifras escandalosas sobre lo que está pasando
en República Dominicana y cómo estamos nosotros aportando a la situación de los haitianos. Oye, país, mi columna de esta semana en el Listín Diario analizo a lo interno del PRM, las apetencias, los proyectos políticos y qué hacer el partido. Entre la realidad política, la realidad del partido, a 3 años y medio de las elecciones, la realidad del proceso y cómo es el comportamiento de un partido de gobierno cuando sus principales aspirantes son funcionarios del Estado. Interesante. Estos y otros temas después de la pausa. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, sugirió hoy que República Dominicana sea declarada en estado de emergencia debido al desorden que provocan las motocicletas en el tránsito. El desorden de las motocicletas está afectando el nivel de vida de los dominicanos y que del 85% de los accidentes de tránsito hay envueltas motocicletas, según datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre, manifestó Castaños. La Cámara de Diputados aprobó este martes en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley que regula la exploración, explotación y beneficios por parte de particulares de los yacimientos de petróleo y sus derivados, los hidrocarburos y demás combustibles similares en el país. La pieza pasará ahora al Senado para su conocimiento. El artículo precisará que los dominicanos y las sociedades dominicanas podrán obtener el derecho de explorar, explotar y beneficiarse de los yacimientos a que se refiere la presente ley. Además, podrán concederse los mismos derechos a los extranjeros a través de personas jurídicas nacionales o extranjeras de naturaleza privada, pública o mixta. La misión arqueológica egipcio-dominicana que lidera la investigadora doctora Kathleen Martínez en colaboración con la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU de República Dominicana, ha hecho significativos descubrimientos en el templo Taposiris Magna, ubicado al oeste de Alejandría. El periódico Daily News Egypt, que se edita en El Cairo, reseñó que la misión encontró depósitos bajo el muro sur del recinto, los cuales contienen artefactos y objetos ceremoniales que arrojan nueva luz sobre la historia del período ptolomaico tardío, entre los cuales los más relevantes figuran, citó, un busto en mármol de una reina ptolomaica. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, intentó esta semana justificar la toma de los territorios sirios en el Alto del Golán por parte de las fuerzas de defensa de Israel. El ejército sirio abandonó sus posiciones en torno a la zona de seguridad negociada entre Israel y Siria, lo que potencialmente crea un vacío que podría haber sido llenado por organizaciones terroristas que amenazarían al Estado de Israel y amenazarían a los civiles dentro de Israel, declaró. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que en 2025 bajará un 90% los impuestos, devolverá a las provincias la autonomía fiscal para atraer inversiones y avanzará en el proceso del cierre del Banco Central. En un discurso a la nación de 40 minutos con motivo del primer aniversario de su llegada al gobierno, indicó: mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. La ciudad de Nueva York está reduciendo el enorme sistema de albergues de emergencia que creó para alojar a decenas de miles de inmigrantes, ya que el número de nuevas llegadas ha estado disminuyendo constantemente y el presidente electo Donald Trump ha prometido deportaciones masivas el próximo mes.
En su más reciente medida, el alcalde Eric Adams anunció este martes que un enorme campamento para más de 1.800 migrantes en un remoto y antiguo aeropuerto de Brooklyn será cerrado el 15 de enero y que quienes se encuentren allí serán reubicados en otros lugares. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Mientras la autoridad anuncia que avanza a pasos importantes, vi unas declaraciones del ingeniero Carlos Bonilla de Invivienda, del Ministerio de la Vivienda, que tiene a su cargo la remodelación y ya acondicionamiento de la cárcel Las Parras, en la fase que estaría lista para comenzar a operar. Y veo declaraciones también de los comisionados y de todo lo que se está haciendo para habilitar realmente este recinto penitenciario que comenzó a construirse hace varios años. Y al concluir el gobierno anterior, no el primer periodo de Luis Abinader, sino el gobierno de Danilo Medina, se había hecho una inauguración que es más simbólica que otra cosa. Pero quedó en un alto punto ya de construcción, de definición, listo prácticamente para con poca cosa comenzar a operar. Una cárcel diseñada para evacuar el hacinamiento que se vive en la cárcel de la Victoria. Una cárcel de la Victoria que fue construida hace muchos años, desde cuando Trujillo, para albergar unos 500, 600 presos, la cárcel más grande del país en ese momento y ahora también, pero ha llegado a tener 6, 7, 8 mil reclusos hacinados ahí adentro, con parchos, con ningún tipo de remodelación, ni actualización, ni modernización, nunca, sino haciendo parchos y pegándole cosas y quitándole cosas. Y ahí vive en un almacén de personas vivas en condiciones de presos. Se construyó la cárcel Las Parras, está dentro de un litigio de denuncias de corrupción en su construcción, en su proceso, en su licitación, bla, 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 bla. Una inversión multimillonaria, tenía un presupuesto de unos 6.000 millones de pesos. Se dice que hubo una inversión de casi el 80% de esta construcción, pero quedó ahí. Y después de que la cárcel quedó ahí, que los trabajos paralizaron en el proceso de judicial, en todo este marco, comienza un proceso de deterioro, pero la situación de la Victoria continúa agravándose. Finalmente el gobierno del presidente Luis Abinader tomó el toro por los cuernos y dijo, no, vamos a terminar esto. Tenemos un problema de precariedad carcelario. Tenemos una crisis prácticamente en la Victoria. Entonces, vamos a aprovechar lo que tenemos, vamos a meterle el dinero que hace falta, la inversión necesaria, y vamos a ponerlo a funcionar porque es mucho menos lo que falta que lo que se ha hecho ya.
Y en este sentido se está trabajando una comisión especial dirigida nada más y nada menos que por el doctor Jorge Subero Isa, una columna firme del sistema judicial de República Dominicana, un hombre recto, un hombre firme, de convicciones firmes, claro. Pues después de Jorge Subero Isa está también Roberto Santana, que se ha hecho un especialista en el tema carcelario, a nivel de que es demandado y buscado por otros países para ayudar a corregir deficiencias en sus sistemas carcelarios. Están trabajando en ese sentido. Ya se habla de que a mediados o antes de mediados del año próximo, la cárcel Las Parras estará habilitada para albergar unos 3.000 reclusos inicialmente, de los que están hacinados en La Victoria. Otro grupo se quedará allí, ya reducido a la mitad prácticamente, podía hacer más manejable, en lo que se termina por completo el tema de Las Parras, y entonces se procede a hacer un traslado ya más definitorio. Pero si La Victoria es un cementerio, un almacén de presos, ¿qué no está ocurriendo en muchas otras cárceles en el país? El Listín Diario ha publicado una serie de trabajos que, oyendo al defensor del pueblo, el señor Ulloa, oyendo a funcionarios del sistema carcelario del país, dicen que son trabajos periodísticos que dan en la diana, que ponen al desnudo, crudo, el serio problema que se vive en los recintos carcelarios. Ya no estamos hablando de la corrupción de la cárcel, con las llamadas telefónicas, con las extorsiones, con la complicidad de autoridades para vender, para comprar, para meter drogas, para dar facilidades, para el negocio que se tiene ahí, que a decir de Roberto Santana, en un momento producía aproximadamente, señores, 1 millón de pesos diarios para las autoridades del penal, o sea, del movimiento económico que había en las cárceles. Ellos se llevaban 1 millón de pesos diarios, 7 millones de pesos al año, al mes, a la semana, y así sucesivamente. Ahí agarraron hace un mes que un oficial de los jefes de la cárcel tenía un cuarto, señores, un cuarto cerca del comedor, cerrado, con llave y una puerta metálica, y se recibieron denuncias de la autoridad superior, Procuraduría General de la República, el sistema judicial, el DICRIN, el DNI, el Dirección de Prisiones, y se hizo una comisión, la Policía Nacional se hizo una comisión de altos oficiales para ir allá a ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando estaban ahí, hay que abrir esa puerta. No se puede abrir. Busquen una cuestión, vamos a romper ese candado y esa cerradura. Cuando estaban en ese proceso, dice un comunicado, el oficial bajó o apareció y dijo: señores, dejen eso así, vamos para allá arriba a hablar de esto y vamos a resolver esto allá arriba. Segundo piso, una cosa, para resolver el tema. Abran. Cuando abrieron, ahí había un liquor store, cajas de cervezas, cajas de rones de diferentes marcas y diferentes precios, cigarrillos, qué sé yo qué patatín, una serie de cosas, que ese era el almacén del negocio clandestino ilícito que tenía la autoridad dentro de la cárcel. Y esto se repite por muchos sitios. Comentó Guido Gómez Mazara en una entrevista con nosotros, que cuando él fue a la cárcel de de La Vega, para ver el tema de las llamadas telefónicas y cómo iban a hacer las interferencias para bloquear las llamadas, le comentaron allá de una figura que se llama la paloma. ¿Qué es la paloma? Mira, la paloma es que en determinadas horas del día, por alrededor de la cárcel,
pasan un par de motoristas con 2 señores sentados detrás en la parte trasera y tiran por encima de la verja de la cárcel y cae a un lugar determinado dentro del recinto, fundas, paquetes con drogas, cigarrillos, que sea, una serie de cosas, teléfonos para vender ilegalmente y para el negocio ilegal que se maneja en las cárceles, con el contubernio lógico de las autoridades. Pero ahí el listín plantea filtraciones, conexiones por lo que se han provocado muchos incendios y a cada rato se provoca un conato. Conexiones eléctricas legales y clandestinas. Baños que son verdaderos focos de contaminación y en uno de los reportajes decía que mucha gente, muchos de los presos duermen en los baños porque no hay sitio para dormir, porque no hay un colchón. Para usted conseguir una colchoneta y tirarse y dormir dentro de un espacio de 5x5 donde hay 20, 30 personas, usted tiene que pagar unos cuartos. Si no, usted duerme en el suelo o parado o sentado en el piso. Las filtraciones, campo afuera y llueve adentro. No hay agua. Y el agua que llega muchas veces es contaminada. O sea, hay una serie de situaciones que plantea ese trabajo periodístico del Listín Diario. Pone al desnudo cosas que mucha gente sabe, pero que cuando se ve al desnudo en un medio de comunicación de la calidad y de la prestancia del Listín, le para los pelos de punta a cualquiera. Le para los pelos de punta a cualquiera. Y obliga, necesariamente obliga a buscar correctivos. Esto ha escandalizado a mucha gente que se conoce del tema, pero que puesto en blanco y negro la situación es más compleja y más difícil. Hablamos de respeto a los derechos humanos. Hablamos de respeto a los derechos de cualquier ciudadano, por delincuente que haya sido o por infractor de la ley en que se encuentre y que haya tenido que correr y sufrir el rigor de la prisión. Aquí no está establecida la tortura, pero en muchos de esos centros carcelarios es prácticamente un centro de tortura sin que le pongan en la silla eléctrica. Todavía hay pebotes, grupos, las pandillas internas en las cárceles que actúan con la complicidad de la autoridad regularmente, donde se compra y se vende de todo, hasta amoríos y violaciones. Creo que estos reportajes publicados por el Listín Diario, lejos de verse, como comentó una persona que no tiene el menor sentido de lo que está haciendo y se llama autoridad, una persona. Eso es, ¿qué es lo que quiere el Listín? Que lo lleven para un resort, para los hoteles. No. Que se respeten los derechos. No hay necesidad de que usted transite por haber cometido un delito, cual grave que sea o cual menor que sea, o haber caído en las garras de la justicia por una situación en que usted se ha visto envuelto, una situación de ilegalidad en que usted se ha visto envuelto por cualquier cosa. Que los derechos de la gente no sean violentados por ello. Eso es lo que se quiere. Que haya un sentido de dignidad. No, ¿por qué usted tiene que tener dignidad con un preso si él es un delincuente? Ahí es donde se crecen los estados, se crece la autoridad, se crecen los gobiernos, respetando el derecho de los demás. Es la esencia de la democracia. Siempre hay cosas, pero no debe ser una norma de costumbre. Ojo. Entonces, en ese sentido, quiero aplaudir
aplaudir nueva vez esos trabajos del Listín Diario y que sean ponderados como ya están siendo ponderados para la búsqueda de soluciones sobre ese tema espinoso. El Ministerio de Interior y Policía ha flexibilizado a partir del 15 de diciembre, este fin de semana próximo, y hasta el 3 de enero, los horarios que rigen por resolución de ese organismo para las operaciones de los centros de diversión. Hay unos horarios establecidos por varias razones. Una de ellas es porque muchas veces los centros de diversión se convierten en entorpecimiento de la paz pública que rodea los entornos. Las bullas, los desórdenes, el descontrol, el desenfreno de personas tomadas y otras cosas. Pero también para tratar de disminuir el hecho de que personas que se pasan mucho tiempo metidos en esos lugares de diversión, tomando tragos y a veces otras cosas, cuando salen de ahí o ahí mismo generan situaciones de violencia, pero cuando salen de ahí también se convierten, muchos de ellos, no necesariamente todos, en peligros en las vías públicas, conduciendo vehículos, tanto para su seguridad como para los de los demás. Hay una gama de situaciones que se generan y que han sido estudiados y que se tratan de evitar. Y por eso hay regulaciones. Claro, los dueños de las discotecas, los dueños de los bares, los dueños de esos lugares de venta de bebidas alcohólicas hasta en la calle, quieren que esto se permanezca 24 horas abierto. A ellos no les importa. Yo vi a un dirigente de una de estas organizaciones de dueños de bares, discotecas, que decía que eso tiene que estar abierto, que eso debe cerrarse a las 5 de la mañana y que cada gente sea responsable de sus actos. Qué bonito suena. Pero cuán injusto es para la realidad de lo que ocurre. Entonces hay un horario establecido hasta las 12 de la noche, de lunes a viernes, de lunes a jueves, viernes y sábado hasta la 1 de la madrugada. Bueno, a solicitud y a pedido de muchos de estos dueños y de esta gente, se ha extendido y se ha hecho tradicionalmente para los días de la fiesta de la Navidad durante el mes de diciembre y hasta final de año. Yo me pregunto, ¿hay alguna diferencia en que sea un día de Navidad o en los días de Navidad de diciembre y en los otros días? Para mí no lo hay. Pero la gente reclama que es una oportunidad que tienen porque reciben unos chelitos por el doble sueldo, que hay mucho dinero, que son la alegría de la fiesta de la Navidad. Las autoridades, los gobiernos, gusta que la gente esté bien, que esté happy, que esté feliz y afloja. En este caso, se aflojó. De lunes a viernes, durante estas 3 semanas, del 15 de diciembre al 3 de enero, el horario será hasta las 3 de la madrugada. Y los viernes y sábado, de esas 3 semanas, de esos fines de semana, será hasta las 4 de la madrugada. Y el día 24 y el día 31 de diciembre, día de Nochebuena y día de Año Nuevo, víspera de Año Nuevo, no hay límites. Decisión de la autoridad del Ministerio de Interior y Policía. Dios nos coja confesado. Permítame decirle, los colmadones, la gente de los teteos en la vía pública, en muchísimos sitios públicos, no entran dentro de esta resolución. Se mantiene el control hasta las 12 de la noche, tienen que cerrar, 0 bocinones, la bulla y el desorden, y control de evitar bloquear las aceras, bajar el volumen de los equipos de música
evitar los desórdenes, colocar patrullas y agentes para evitar el desborde. Ya lo saben. Ojalá que el saldo no sea negativo. Ojalá. Señores, Guatemala dijo esta semana que el barco que habría traído el cargamento de las 9,5 toneladas de cocaína no tiene nada que ver con ese embarque, porque ese barco y los contenedores fueron depurados y no hay ningún indicio de que hayan sido embarcados allá. El barco venía de México. En Guatemala, los guatemaltecos dicen que, y la nota informativa dice que el barco venía de Guatemala, hacía escala aquí, hacía transborde a otro barco y se iba después, esa droga tenía destino el puerto de Amberes, en Bélgica. Guatemala dice que no tiene nada que ver con eso, que esa droga no pasó por ahí, que no tiene nada que ver con eso. Pero el barco también recaló en Honduras. Entonces se piensa, bueno, puede ser que haya sido de Honduras. En Honduras dice que no tiene nada que ver con ese barco, que no saben de eso, que a ellos lo saquen de ese embrollo. Entonces ahora se ha creado el misterio. Lo comentaba ayer. ¿De dónde vino la droga? Lo importante, al final de cuentas, es que se decomisaron 9,5 toneladas de cocaína en el puerto multinodal de Caucedo en un contenedor. Ese es el hecho. Y eso de por sí ya es un episodio trascendente en la lucha contra el tráfico de drogas. No cabe dudas. Importante, impactante. Ahora, dentro de los mecanismos de investigación y de las acciones de las bandas de narcotraficantes, de los carteles, siempre es importante saber de dónde viene, hacia dónde va, para determinar implicaciones. Porque yo insisto, hay 10 personas arrestadas en las investigaciones que se están haciendo. No dice siquiera que esas personas se les agarró infragante y movilizando la droga. Porque sí que se trasvasó de un furgón a otro. Señores, 10 toneladas, 9,5 toneladas de drogas, de cocaína, es el tamaño de este estudio. En medio parqueo. Ustedes ven las fotos y los videos en la presentación que hizo la DNCD, se dan cuenta. Uno puede, en una forma clandestina, movilizar en un puerto. Los puertos siempre están vigilados con patrullas que van, que vienen, hay puestos de vigilancia. No es posible que se haga un transbordo de esta naturaleza con 3 o 4 hombres, o los 10 si trabajaron al mismo tiempo, sin que se note, sin que se perciba, sin que eso sea un trabajo de horas, por así decirlo. ¿Quiénes son los responsables detrás de esto? ¿Quiénes son los carteles, las estructuras del narcotráfico, del crimen organizado que está detrás de esto? Una vez dado el golpe de la autoridad de incautar 9,5 toneladas de cocaína, que es aplaudido por la sociedad como un logro, como un éxito en la lucha contra las drogas, de lo cual no hay duda en República Dominicana. La otra parte que la sociedad quisiera tener es los verdaderos responsables de esto. Y ahora Guatemala se desliga, Honduras se desliga y uno dice, ¿de dónde vino la droga? Cayó en paracaídas. ¿Cómo introdujeron esa droga a República Dominicana? ¿Cómo llegó al puerto multinodal? Así en un barco procedente de Guatemala. ¿Pero cómo? El furgón fue caminando y se metió ahí y nadie se dio cuenta. Hicieron el transbordo en alta mar. No es posible. Es bueno
que hayan explicaciones finales, explicaciones que la gente comprenda, que la gente entienda, que la gente acepte como buenas y válidas. Porque en este tema de las luchas contra las drogas, la arista principal es la colocación de este mortífero producto en las calles, para desgracia principalmente de los jóvenes de aquí, de Estados Unidos, de Europa, los jóvenes del mundo. Ese es el principal punto. Pero también tiene puntos conexos muy trascendentes e importantes. La cantidad de dinero multimillonario que mueven estas operaciones. Dinero que entra muchas veces a las economías de los países, como el caso de República Dominicana, distorsionando la realidad de la economía y estableciendo incluso fortunas que no se saben de dónde vienen ni hacia dónde van, de cómo se blanquean estas fortunas, no producto de la producción nacional en sentido general, de las operaciones del comercio en sentido general, las operaciones industriales en sentido general, sino por un negocio clandestino que entonces en otra de las aristas mueve complicidades de corrupción a lo interno de la autoridad, porque ahí tienen que haber implicaciones de autoridades en esto. Mueve irrealidades en los barrios con la venta de muchos de estas drogas. Se crean esos falsos ídolos, esos falsos líderes que después hasta tienen posicionamiento importante en nuestra vida social, en nuestra administración pública, en nuestros estamentos como el Congreso. Genera una distorsión total de una sociedad, en este caso como la dominicana. Entonces, la gente, el público, esa sociedad quiere saber qué es lo que ha ocurrido, quiénes están detrás de esto, cómo se ha producido este negocio, hasta sus últimas consecuencias. De lo contrario, queda el velo siempre, motivo de especulación y morbo, y motivo incluso de exigencias y demandas de la población y de la sociedad sobre la realidad de este movimiento del crimen organizado. Vuelvo y digo, felices todos, no todos, los que lo tumbaron no, de la incautación de este cargamento de cocaína, 9,5 toneladas. Pero hay que darle un poquito más de información, un poquito más de explicaciones de todo esto, porque como que mucha gente quiere sacar los pies. Porque mucha gente quiere sacar los pies. El mismo Listín Diario que yo mencionaba ahorita con el tema de las cárceles, ha publicado unas cifras escandalosas en un reportaje con muchos detalles sobre las parturientas haitianas que vienen a República Dominicana. Señores, hasta el mes de noviembre, 35.310 partos a nacionales haitianas se registraron en los hospitales de República Dominicana. De un total de 98.887 partos que han realizado médicos y enfermeras en los hospitales públicos del país a lo largo de los primeros 11 meses del año, el 35.7% es de parturientas haitianas. Muchas viven aquí, se embarazan aquí porque viven con sus maridos, se embarazan aquí y van a los hospitales. Pero muchas otras vienen
en giras desde Haití, a veces hasta de manera confortable, en buenos transportes, y pagan buen dinero a esos traficantes que las colocan en las puertas de los hospitales, muchas veces a punto casi de dar a luz allí, y los médicos tienen de otra que recibirlas en los hospitales y proceder y darle de alta, y darle el procedimiento sanitario para que den a luz. Con todo y eso, nos siguen acusando y siguen tratando de endilgarle a República Dominicana ser la responsable de las penurias que vive Haití. Nada más penoso, bochornoso, de los verdaderos dueños de las riquezas, de los organismos que hablan de la protección de los pueblos y de sus habitantes, que le han sacado el pie a Haití y nos quieren endilgar a nosotros la responsabilidad de lo que allí ocurre. Y hasta nos acusan de xenófobos, de perseguidores. El reportaje publicado en el New York Times por una periodista dominicana incluso. Vaya usted a ver. Por esas ONGs que exigen al gobierno dominicano que abra las puertas, país que le abra las puertas de par en par para que lleguen aquí, estén aquí en República Dominicana. En 5 o 6 semanas han deportado unas 70,000 personas. Deportados no, repatriados, haitianos, indocumentados. Y debe seguir. Es un derecho soberano. Pero no nos acusen por el ejercicio de ese derecho de ser responsables de las penurias y las desgracias de Haití. Esa cifra de 35,310 partos realizados a mujeres haitianas en los primeros 11 meses de este año desmiente y echa por suelo esas acusaciones contra la República Dominicana. Y siempre ha sido así. Y no solamente en las mujeres parturientas, sino que en todo nosotros hemos estado como hermanos dándole la mano a los haitianos sumidos en penurias y en desgracias. Los ejemplos sobran, no hay que mencionarlos. ¿Y cómo hablar de que nosotros tenemos un sentido de xenofobia, de persecución, de agresión, de negritud, de discriminación contra los haitianos, cuando aquí en una población de 10,5 millones de personas viven 1, 2, 3, no se sabe cuántos miles y millones de haitianos conviven con los dominicanos? Conviven con los dominicanos. No están aislados en una zona del país, están dentro de nuestras casas, de nuestros trabajos, de donde quiera que nos movemos en nuestras calles. Aquí no se les persigue, no se les mata, no se les azota. En los procesos de repatriación se producen acciones que no son correctas. Pues estamos hablando de una operación masiva. Pero no es la actitud de República Dominicana, y esa cifra de 35,310 partos en 11 meses así lo demuestra. Si usted no lo cree, averigua a ver. Averigua a ver. Esta semana en mi columna del Listín Diario, que se llama Oye País, igual que este programa, pretendo analizar la realidad de lo que pasa a lo interno del PRM, el partido de gobierno, con las legítimas aspiraciones de dirigentes de ese partido de lograr la candidatura presidencial para las elecciones del 2028. El hecho de que el presidente haya dicho que no va, lógicamente, abrió las compuertas públicas de las aspiraciones. ¿Cómo controlar que esto no trasvase hacia la administración pública en sentido general y la contamine y convierta la administración pública en campos de batalla intestinos en el partido de gobierno? Ya veremos.
mi columna de esta semana, que se titula ¿De brazos cruzados o de prudencia? La comparto con ustedes a continuación. El anuncio reiterado del presidente Abinader, ratificado en la reforma a la Constitución, de que su mandato concluye en el 2028, motorizó las aspiraciones legítimas de dirigentes del partido gobernante por la candidatura para las próximas elecciones presidenciales. En una carta del 30 de septiembre, Guido Gómez Mazara dijo a José Ignacio Paliza, presidente del PRM, que me preocupan las aspiraciones a destiempo, porque terminan fragmentando la unidad alrededor de la gestión gubernamental y corroen la noción de autoridad presidencial. Ahora, lo que importa es el conjunto. Para más, el presidente Abinader, con buenas notas en su ejercicio de casi 5 años, previendo lo que se desataría, reunió en mayo y en septiembre a los presidenciables visibles del PRM en procura de un compromiso de contener una campaña interna y sus efectos en la operatividad de la administración pública. La oposición, sin embargo, dado el anuncio de que Abinader no estará en la papeleta electoral del 2028, agita ya banderas proselitistas. El fernandismo en el entorno de padre e hijo desde la Fuerza del Pueblo y el PLDismo con Francisco Javier a cabeza visible. El oficialismo, que exhibe varios nombres y ofertas, algunos puros cosméticos mediáticos, otros sonoros herencias PRDistas, pocas fruto de trabajo en las bases. Se quedarán de brazos cruzados. Paliza quiere en enero reglas que eviten un desborde que convierta las dependencias públicas en un campo de batalla de las tendencias intestinas del PRM. Una realidad que llama a la prudencia fue advertida por Guido. Nadie en el PRM puede tener éxito en el 2028 si este gobierno no hace buena gestión de desempeño. ¿Logrará el PRM esa moderación pretendida? La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Circula en pasillos políticos, en los pasillos congresuales, entre abogados, el tema de la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. No cabe dudas de que esta Cámara de Cuentas actual, la composición actual, ha sido un fiasco y ha sido motivo de escándalos y ha sido motivo de expectativas y tensiones. Y ha generado una visión de que eso hay que cambiarlo. Entonces, como se cumple ahora, la Cámara de Diputados, que es la encargada de presentar la nominación de los aspirantes a la Cámara de Cuentas para escoger el organismo,
ha comenzado el proceso de evaluación, tipo lo mismo que hace el Consejo Nacional de la Magistratura. La gente se inscribe, ven sus calidades, si cumplen los requisitos, se le hace una entrevista que dura 10, 15 minutos delante de la comisión especial de la Cámara que está investigando o evaluando estas postulaciones, y después hace un listado y ahí se escogen a los miembros de la Cámara de Cuentas. Esto ha sido tan traumático, el tema de la Cámara de Cuentas, que se han acrecentado las versiones a lo interno de los pasillos congresuales y de abogados, que se asegura que se ha llegado ya a una negociación. Entonces, miren, normalmente para la escogencia de jueces, de miembros de Junta Central Electoral, Tribunal Superior Administrativo, siempre se dice que hay negociaciones que tienen que ver con el estamento político, los grupos de presión del país. En el caso de la Cámara de Cuentas no es menos. Desde hace tiempo se está diciendo que hay por lo menos 2 personas que aspiran a la posición, pero que no querían ser evaluados ni someterse a eso, simplemente que la Cámara decidiera y los colocara en la posición. Cada una de esas personas aspira a la presidencia de la Cámara de Cuentas, lógicamente, se sienten con los méritos ganados. Se habla en los últimos días de que no había que someterse. Se inscribieron finalmente, una de esas personas se inscribió, la otra no se inscribió. Por tanto, la otra persona queda fuera. Una persona se inscribió y se dice hasta que se esperó y se hizo prórroga para recibir inscripciones en la espera de que esa persona hiciera la inscripción, porque se estaba negociando con esa persona. Esa persona finalmente se inscribió y que esa persona está cuadrado ya, negociado, que va a ocupar la presidencia de la Cámara de Cuentas, va a ser elegido y va a ocupar la presidencia de la Cámara de Cuentas. Y más, se dice que es como parte de una de las cuotas a la sociedad civil. O sea, de ser así como se está diciendo, y se verá en los próximos días si es verdad o es mentira. De 102 personas que están inscritos, vamos a ver si es verdad o es mentira. Así fácil, así de sencillo. Si eso es fruto de una negociación ya previamente concertada, no quiere decir esto que la persona o las personas con que se negocie no tengan las calidades o las cualidades. Porque estamos hablando de que no es un procedimiento entonces ajustado a la realidad, sino fruto de concertaciones y negociaciones, incluso de carácter político y del cumplimiento de cuotas con diferentes sectores de la sociedad. Se habla en este caso de la sociedad civil. De eso se habla, señores. Y de ser así, podríamos decir que la misma composición de la nueva Cámara de Cuentas, si eso es así, comienza de esa forma, nacería contaminada, como la contaminación que se habla de esta, de la anterior y de la anterior y de la anterior. Hubo que hacer un juicio político y sacar un grupo, hubo otros que terminaron hasta allanados y sometidos a la justicia, que después eso se dieron cuenta que era un disparate y se dejó fuera, pero se hizo hasta un allanamiento a las instalaciones y oficinas de los directivos de la Cámara de Cuentas, un organismo constitucional, una cosa que a uno le cuadra la cabeza, pero se hizo. Pero indica que había un mar de fondo ahí, fuera político, fuera profesional, fuera
en contubernio con sectores del crimen organizado, de la corrupción, lo que fuera. Y estas señores han navegado en un mar tan tormentoso que uno no sabe cómo el naufragio a que llegó no fue más devastador, porque no podía ser más devastador. Entonces, si comienza otro periodo de Cámara de Cuentas con otras directivas, con otras esperanzas de visiones, necesariamente nace contaminado. Necesariamente nace contaminado. Qué pena que nuestras instituciones estén en ese grado tan alto de desprestigio, que uno piense, que uno entienda cómo es posible que podemos llegar a esas situaciones. Un organismo como la Cámara de Cuentas, que está estructurado constitucionalmente para ser el organismo de control, de fiscalización, de auditor del manejo de los recursos públicos en diferentes estamentos del Estado dominicano. Muy vital. La forma como está concebido. Pero ¿qué va? ¿Qué va? Y es penoso, es realmente desgarrador, terrible, que eso se esté viviendo en el país. Y se habla ahora de que la única forma de solucionar, de zanjar esta situación, es con el cambio que es obligatorio, que es mandatorio, y con un cambio que saldría fruto de acuerdos, contubernios y negociaciones. Sabrá Dios, de ser así, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Porque no son acciones gratuitas necesariamente, y es así. Los nombres y los entuertos de por qué se está haciendo esto y por qué se estaría haciendo esto están en la voz populi. Yo respeto ese derecho, yo pongo el tema de lo que se está comentando en los estamentos relacionados con este tema. Que yo espero, por Dios, que esto sea simplemente parte del morbo y la maledicencia y no de la realidad. Porque vuelvo y digo, si estamos tratando de resolver un entuerto, mal hacemos comenzando con un entuerto. Comenzando otra etapa con un entuerto. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.